chinos son muy chambeadores, pues. Entonces empezaron a poner sus propios negocios y acaparar pues esas posiciones que ya tenían los nacionales. Cometieron diferentes delitos en diferentes partes. Pero fueron fusilados. Pero fueron fusilados juntos al mismo tiempo ahí en el paredón, pues que fue todo un barullo en Hermosillo. La gente dicen por ahí que subía arriba el cerro de la Campana para poder ver la ejecución, que están sepultados dentro de la capilla. Antes se usaba a sepultar gente dentro de las capillas, ¿no? De hecho, en la Capilla del Carmen en los 40 tú ibas a misa en verano, te pegaba la gente que estaba enterrada abajo, ¿no? Historia de amor. Historia de amor, ¿no? Y no solamente eso, tiene hijos y se casa, tuvo una hija. Y su mamá pues no le gustó el tema del que haya colgado los hábitos y condena a la niña que se llamaba Carmen Íñigo Jiménez, la condena a que siempre esté pendiente de la Capilla del Carmen, que la barra y la limpie, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Hermosillo tiene historias que deben ser contadas, óiganme bien, ¿no? Jorge Tapia, ¿cómo lo presento? Ingeniero agrónomo, parrillero, promotor turístico, fotógrafo, wine lover también. Ay, no, y food lover también. Jorge Tapia, qué gusto tenerte por acá. Te voy a tutear. No, adelante, por favor, encantado de la vida. Sí, porque es viejo los cerros. Así es, no, pues encantado, la verdad que muy agradecido por la invitación y encantado de estar aquí con tu público y platicando un poco de tantas cosas que se pueden platicar. Nos encanta que en este espacio vengan invitados como tú, porque Hermosillo, y no hace mucho lo platicaba yo con unos amigos, somos tan nostálgicos en Hermosillo. Sí. No sé si en otras regiones del país, pero aquí háblanos de la historia, háblanos de la comida, de los olores, los sabores. Somos ese arraigo y ahorita que está de moda ser de Hermosillo. No, no, caíste perfecto en el podcast. Así que Jorge, cuéntanos ¿cómo es que nace en ti la idea de contar esas historias de una manera diferente de nuestro Hermosillo? Híjole, qué buena pregunta. Fíjate, mira, todo inicia pues por un interés, yo creo que de muy chico, de estar enterado, de que nos platicaran los señores esas historias de Hermosillo, y uno se va empapando pues en todo esto, ¿no? Y esa necesidad de saber un poco más. Ajá. Y fíjate que hace unos años yo soy egresado de la primera generación de promotores y anfitriones turísticos, un programa que hizo ahí el gobierno municipal, ahí por medio de turismo, ahí que dirige Fernanda Cisneros, muy inquieta Fernanda con este tema de la promoción, y pues se abrió ese grupo. Yo fui de la primera generación y pues obviamente te vas enrolando pues en todo esto, ¿no? Muy padre, y aprendes mucho más. Entonces me certifiqué como promotor turístico y pues a raíz de eso pues empezamos a dar recorridos, empezando por Catedral, platicando la historia de Catedral, de los edificios del centro de gobierno del Estado, del municipal, los murales que tiene el gobierno. Dentro del Palacio. Dentro del Palacio. Y luego, pero te vas empapando de más historias porque la gente dice, Jorge, ¿sabes esto? Y sabes esto, y todo te lo vas informando, y tú vas investigando más. Entonces te vas enrolando, ¿no? Y aparte también soy parte del comité de una revista que se llama Pueblo Mío, de un señor Pérez Nájer. Y Pueblo Mío tiene algunos escritores y todos platicando sobre temas históricos, entonces sale una vez al mes. Y pues esa comunidad de gente que le gusta este tema, pues te va enriqueciendo a ti como persona y como historiador novato, si le quieres poner, o gente que esté interesado en este tema de la historia de Hermosillo, pues, ¿no? Fíjate que hace mucho escuché de una escritora, no recuerdo el nombre, que cuando quieras conocer la historia de un lugar, visites el Panteón, la Catedral, creo, y el Mercado Municipal. Sí, ¿cómo no? Es que están ricos de historia y tú te las sabes de todas, concuerdo Jorge. Contigo. Y con imágenes que el Parque Madero, que Catedral y todo, que seguro que nos traes a compartir, de hecho. Pero, ¿estás de acuerdo en esto? No, sí, totalmente. Y aquí en Hermosillo, aparte de esos lugares que mencionas, también está, por ejemplo, para mí una de las joyas aquí de Hermosillo, que es la antigua penitenciaría. Sí, entonces ir a visitar y que te platiquen historia y qué pasó. La Capilla del Carmen, que curiosamente, fíjate que la hizo un señor que se llama Pascual Íñigo, y yo soy Tapia Íñigo, entonces tenemos una relación de parentesco. Y ahorita vemos, ¿no?, lo de los apellidos. Claro, los sí, que llegaron a sentarse acá a Hermosillo, sí, cómo no, otras culturas como los chinos y demás. Sí, cómo no, encantado. Y que se ha diluido un poquito la sangre, pero
Pero ya aquí estamos todos muchos mezclados. aquí están, muchos siguen aquí, digo, Exacto. tanto ancestros de nuestros chinos como de españoles que llegaron aquí y pues al final del día todavía sus ancestros andan entre nosotros, por viven aquí. ¿No? Oye, Jorge, y bueno, para ti, Sí. el que haya crecido exponencialmente nuestro Hermosillo, que ya no sea un pueblito, que ya no sea una conexión de Villa de Ceres, que ahora sea una ciudad capital que conecta, que esté en el ojo ya nacional, internacional, en muchos aspectos. ¿Qué todavía sigue en el arraigo del hermosillense? Porque sabemos que hay mucha población flotante ya y estamos ya muy mezclados con otras culturas. Pero ¿qué sería para ti todavía lo que conserva Hermosillo en nuestra cultura? Híjole, qué buena pregunta. Mira, yo siento que Hermosillo tuvo dos crecimientos importantes a través de toda su historia. Hermosillo de los 50, 40, 50, cuando se creó lo que es la costa de Hermosillo, que hubo mucha migración de la sierra hacia Hermosillo, que creció, porque Hermosillo era un pueblo de 10, 14 mil habitantes, pues, ¿no? Y después con la venida de la Ford, obviamente tuvo otro crecimiento exponencial y hasta lo que hemos visto últimamente, ¿no? Ha evolucionado mucho. Yo siento que Hermosillo, dentro de sus características principales, es la buena comida. El recorrer Villa de Ceres, por ejemplo, que es tan pintoresco, barrio mágico, que tenemos barrio mágico. Es cierto. Yo siento que Hermosillo tiene muchas cosas que ofrecer a nuestros visitantes. Es por eso que este programa de promotores turísticos era dirigido para todas esas personas que tenían contacto con visitantes, llámese gente que maneja Ubers, que maneja taxis, gente que está en el front desk de los hoteles, toda esa gente que supieran y se empaparan de qué cosas había que ver aquí en Hermosillo, y para que tuvieran esa cercanía y que la gente no preguntara, oye, ¿qué hay que hacer? Y les contestara, pues no sé. ¿No? Entonces, ahora en el mes de agosto, creo que es la cuarta o la quinta generación que están capacitando gente para este tema. Y lo que se busca es de que más gente sea promotora turística de Hermosillo, claro, y anfitriones turísticos para que pues haya esa promoción pues que debe de haber, dónde comer, dónde ir, dónde visitar. Pues, ¿no? Entonces, si me preguntas, Hermosillo siento que tiene muchas cosas que ofrecer, tanto en el tema gastronómico como lugares para visitar, porque Hermosillo tiene historias que deben ser contadas, óiganme bien, ¿no? Entonces es cosa nomás de andar preguntando y dirigirte con las personas correctas, ¿no? Fíjate que recuerdo de chiquitos, mi papá siempre nos cuenta todavía, ¿no? Pero nos contaba después de la comida una historia de Hermosillo. Y mi papá es licenciado en historia. Pero nos contaba que el tren llegaba al centro de la ciudad. Sí, ¿cómo no? Y era tan despacito como llegaba, que se bajaban de la locomotora, así, y volvían a subir. Y era una algarabía. Y yo, ¿por dónde, papá? ¿El tren? ¿En el centro de la ciudad? Sí. Y otras historias más, todavía ¿no? estaban las vías hasta hace poco, enfrente de lo que es el molino La Fama. El Molino La Fama. Que antes era el molino del Hermosillense. Ok. Que fue uno de los, que digo, al final del día todavía el molino ahí está. Y había lo que le llamaban la pera del ferrocarril. Sí. Entonces daba la vuelta para que el tren regresara. Y ahí Y pues ahí se cargaban, pues venía gente, se cargaban mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, una gran parte de Hermosillo creció para ese rumbo gracias al ferrocarril. Entonces, ahí hasta hace poco estaban y todo aquel edificio viejo del molino, que es otra de las joyas de Hermosillo, que puede uno pasar por ahí y verlo, que está ahí desde hace algunos años, ¿no? La arquitectura, y es que a veces se nos hace tan cotidiano pasar por los edificios y no nos detenemos a cuestionar de dónde es esta arquitectura, ¿no? El kiosco de catedral, sí, ¿cómo no? O sea, ¿qué influencia tiene? Italiana, francesa, no sabemos que generalmente pues español era lo que había, o sea, la influencia que teníamos, pero de repente nos vamos con los chinos. ¿Cómo es que llegaron y cómo es que los corrimos o qué pasó ahí? Mira, qué buena pregunta. En el caso de nuestros hermanos orientales asiáticos, a finales de 1899, hubo un convenio entre, fíjate, todavía ya empezaron los convenios en aquellos tiempos, entre México, Estados Unidos y China, ¿sí? Para traer mano de obra, porque había una escasez de mano de obra, para traerlos a trabajar, a ofrecer trabajo, es la minería, en la construcción de caminos, carreteras y el ferrocarril.
Entonces empezó pues a haber una migración de chinos aquí a Sonora. Y no solo a Sonora, sino en todo el país, pues, ¿no? Entonces hubo un momento en que aquí en Sonora había, o dicen las notas históricas, que había hubo llegar hasta 4,000 chinos en Hermosillo, en Sonora. Muchos de ellos obviamente aquí en Hermosillo. Aquí el tema fue de que los chinos son muy chambeadores, pues. Entonces empezaron a poner sus propios negocios y acaparar pues esas posiciones que ya tenían los nacionales, pues entonces haber mucha pugna ahí de intereses, pues entonces empezó a haber muchas, o los hermosilleses, los sonorenses empezaron a presionar mucho los congresos para que hubiera leyes que los limitaran. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, no te prohibían el matrimonio de mujeres mexicanas con chinos, empezaron a limitarlos en las cosas que podían vender en sus negocios. Sí, pues empezaron a poner orden después de que vieron que proliferó. Que proliferaron mucho, entonces, entonces ahí los empezaron a limitar. Dicen por ahí, hay un edificio ahí en el Boulevard Hidalgo, y que era el antiguo Banco de Sonora. Sí. Que en el Banco de Sonora, pues muchos de los chinos tenían su dinero ahí. Entonces cuando empezó a haber problemas de que los querían sacar de aquí, pues todos los chinos sacaron su dinero de ahí, pues entonces también el banco tronó. Pues sí, ¿Me explico? Entonces, también hay una historia ahí de 200 chinos que estaban en la antigua penitenciaría también, que los tenían ahí metidos. Qué bueno que lo mencionas. Sí. En San Miguel de Orcasitas, ahí conocí por primera vez las tumbas de los chinos. Hay mucha en San Miguel de Orcasitas, pero bueno, ya que tocaste el tema de la cárcel, antigua penitenciaría, hoy Museo de Sonora. Hoy Museo de Sonora. ¿Cuántas historias pues hay entretejieron ahí? Hay muchas historias. Cuéntanos, compártenos. Ahí te va una, por ejemplo, una historia interesante del antiguo. Digo, hay muchas, ¿no? Pues, pero alguna vez el párroco de la Capilla del Carmen, que está ahí, pues casi pegadito. El párroco ahí se llamaba Ricardo Monje. Ricardo Monje fue un sacerdote inclusive que se hizo con el Juan Navarrete, ¿no? Y Ricardo Monje dio ciertos comentarios a la prensa o dio ciertas declaraciones sobre la integración de niños y niñas en las escuelas, ¿no? Algo que ahorita lo veías muy normal. Y al gobierno no le gustó. Entonces, de ahí de la penitenciaría mandaron por él. Porque vino de clérigo, o sea, pues porque vino de... Pues él dio una opinión, pues, ¿no? Sí. Entonces, las notas dicen que pues llegaron por él, tocaron la puerta de la Capilla del Carmen, lo agarraron y pícale a la antigua penitenciaría. Ahí lo tuvieron unos días, después lo subieron a un tren y lo invitaron a salir del estado, hacia Sinaloa, ¿no? ¿Por una opinión? Sí, por una opinión. Entonces así se manejaban las cosas antes, pues, ¿no? Entonces, ahí no se pintaba quién era quién, ¿no? Vas para adentro. Y un sinnúmero de gente que también pasó por ahí. La antigua penitenciaría tiene muchas historias, pues desde los últimos fusilados, ejecutados en la pena de muerte. La pena de muerte ahí ¿Con ellos se quitó la pena de muerte? No, de hecho la pena de muerte duró hasta los 70s. Sí, ellos fueron los últimos fusilados, pero siguió habiendo pena. El Samarripa y el otro. Era don Juan, que el apellido era don Juan Samarripa, y Francisco Corrales, que eran dos diferentes, cometieron diferentes delitos en diferentes partes. Pero fueron fusilados. Pero fueron fusilados juntos al mismo tiempo ahí en el paredón, pues que fue todo un barullo en Hermosillo. La gente, dicen por ahí, que subía arriba el cerro de la Campana para poder ver la ejecución, pues, ¿no? Entonces, pero no solamente fueron ellos, no, pues ejecuciones fueron muchas. Roberto Arámbulo también estuvo ahí, fue fusilado. Unos hermanos Rodríguez de la Sierra también que cometieron parricidio, mataron a su padre, también fueron fusilados. Entonces, digo, hay una historia muy rica de la antigua penitenciaría. ¿Y hace cuántos años cerró como centro penitenciario y después ya la transformación fue a lo que conocemos ahora como museo? La antigua penitenciaría empezó a funcionar por allá en principios del siglo pasado y hasta finales de los 70s funcionó. Digo, a gente de mi edad, por ejemplo, nos tocó, porque mi abuela vivía ahí cerca. Entonces nos tocó pasar por ahí y ver todavía custodios en los techos, ¿no? O sea, funcionó durante mucho tiempo hasta que hicieron la otra que está enfrente, que todos conocemos, que está allá enfrente de la Unión Ganadera. Y pues todo se movió para allá porque ya estaba causando problemas, ¿no? Entonces... Y siendo, pues, todavía una ciudad pequeña, pues, ¿cuántos habitantes en los 70s éramos aquí en Hermosillo? Pues, ¿qué te gusta, Juela? Unos
400. Sí, no llegábamos ni a los 500 mil. No llegó ni a los 500. Y había de repente historias, por ejemplo, ahí de la cárcel de algunas bandidos, no sé, que eran historias que simbraban la sociedad. Era cómo sucedió y se corría como tepache el mitote. ¿Nos puedes compartir algo? Es que también alguna vez hecho atroz, creo así que que hubo debe una pasar. escapatoria una vez ahí en los 70. O sea, ya había muchos problemas con la cárcel. Okay. Y si no, no sé si tengas el gusto de conocer la antigua penitenciaría, porque de repente, digo, está abierta para todo público, tú puedes ir el día que tú quieras en ciertos horarios, pero a veces, 1 o 2 veces al año, te dejan entrar a las mazmorras o a las celdas de castigo, ¿sí? Y es muy, por ahí lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Entonces, la verdad que pues, son muy, al mismo tiempo de tétricas, sí. Pues no te puedes parar erguido dentro de ellas, ¿no? Entonces, pues son historias aquí locales que digo, también metían gente buena y gente mala, pues no, también había mucho preso político en aquel tiempo, mucha gente que no pensaba igual, que también fueron pasados ahí a ser huéspedes de nuestra antigua penitenciaría, ¿no? Fíjate, o sea, es que es mucha la historia, el tiempo. Y no solamente de Hermosillo, porque a nivel Sonora, por ejemplo, no sé por qué hoy me salió la noticia de que Charles Chaplin se casó en Empalme. Sí. Sí, con Lita Grey, porque era menor de edad. Entonces se la trajo desde allá, desde Estados Unidos, en un tren, y se quedaron unos días, se casaron, el registro de ahí de Empalme, y luego se besaron. Entonces, y ahí iba embarazada también. Entonces, digo, Sonora, pues está la intervención francesa aquí, los del francés que estuvieron aquí en Hermosillo, que tomaron Hermosillo también. Y pues, también yo supe por ahí, estamos como chisme aquí, échale. Supe por ahí que desde la fábrica de Los Ángeles salió como una, no procesión, pero salió para fundar San Francisco, California. Bueno, salió de ahí algo. Fíjate que él fue el colonizador de San Francisco, California, es nuestro señor de Anza, pues, el caballero de Anza. El caballero de Anza, para más referencia, es el que está a caballo. ¿Dónde era el antiguo Hermosillo Flash? No estaba así, ahí lo pusieron. Enseguida. Sí. Caballero de Anza era un nacido ya aquí de padres españoles, allá en Fronteras, y pues el Caballero de Anza fue uno de los que lideró pues el recorrido hasta San Francisco. Wow. Y sí, está reconocido. De hecho, verás qué curioso, esa estatua, la estatua que tú ves ahí fue donada por la gente de San Francisco. Hay 2 iguales, una está allá y otra está aquí. ¿En San Francisco, California? Sí, claro. Wow. Sí, entonces la misma estatua, no hicieron 2, una para allá, una para acá. Entonces, de hecho, sus restos están en Arizpe. Y todo el día que vayas a Arizpe, mira, hay una cúpula ahí, tú lo puedes ver ahí, de sus restos, pues, ¿no? Entonces, sí, pues el señor de Anza, pues fue el que logró la colonización de San Francisco, California, orgullosamente sonorense. Fíjate. Y orgullosamente tierra de nosotros, que después nos quitaron. Sí, porque después no. Pero bueno, son otros. Qué padre como cuentas la historia, Jorge, porque ya pocos nosotros podemos desconectarnos del celular, ¿no? Sí, y es muy fácil leer y demás, pero esa emoción con lo que transmites y muchos más que a lo mejor están enamorados de su ciudad, de Hermosillo, es muy padre. ¿Qué es lo que más te dice los visitantes cuando tú les compartes esto? Es lo que se quedan asombrados de que dices tú, esta parte de Hermosillo es la que más les ha encantado a tu experiencia. Fíjate que en el recorrido que damos, que también los invito a tus gente que nos ve, por ejemplo, ahora en el mes de julio va a estar el ayuntamiento ofreciendo recorridos con el H-Bus, aire acondicionado. Creo que la que está dando los recorridos es Ivonne Quintero, una también muy excelente guía. Y te llevan por todo, por la parte vieja o el centro histórico. Los comentarios más, porque no solamente me ha tocado llevar en recorridos gente que no es de aquí, pero muchos de aquí de Hermosillo que no estaban ni la más mínima, no sabían ni lo más mínimo pues de su ciudad, pues, ¿no? Entonces yo siento que al final del día, si tú les platicas, por ejemplo, no sé, el incendio que pasó en la torre del reloj de gobierno del estado, si les platicas, por ejemplo, todo lo que ha venido sucediendo
ahí en la Capilla del Carmen, por ejemplo. Entonces tú ya ves el edificio de diferente forma, pues. Sí, ¿no? Empiezas a verlo tener ese protagonista sentido de de una pertenencia, historia. pues, ¿no? Y hablando de ese protagonismo de las historias, ¿alguna que nos puedas compartir de a lo mejor algún preso de la cárcel que digas tú, esta historia es digna de contarse? Híjola. O alguna personalidad que se haya quedado pues en la ciudad para siempre, que es la imperdonable esta historia, tenemos que compartirla. Ahí te va, me gusta... Por más turbia que sea, sí, Jorge. ahí te va. Yo escribí un artículo sobre Roberto Arámbula. Y Roberto Arámbula era una persona que era un carpintero que venía de Sinaloa, vivía ahí cerquita de la pera del ferrocarril, enseguida de lo que era la galletera, porque hay una fábrica de galletas ahí. Y él vivía solo y lo atendían una familia, una señora con una nieta enseguida de su casa. Entonces el Roberto Arámbulo, en una borrachera por ahí en el parque, en el Jardín Juárez, porque había unos bares ahí en el Jardín Juárez, llega a su casa, rapta a la niña a medianoche y la mata. Sí, entonces Roberto Arámbulo pues se va a trabajar como si nada hubiera pasado. Y al día siguiente, pues que no está la niña, lo empiezan a buscar entre todos los vecinos, hasta que uno de los niños que andaba ahí de metiche buscando a la niña también, se asoma por la puerta de Roberto y ve los pies de la niña. No. Sí. El caso es de que pues ya tumban la puerta, ya ven a la niña, van a buscar a Roberto, que estaba en su carpintería. Su carpintería estaba contra esquina de la Leona Vicario. Ahí tenía ahí en el centro tenía su taller. Cuando llega la policía por él avienta las llaves abajo de la mesa del taller, como diciendo, yo no fui, fue Tete, pues, ¿no? El caso es de que lo atrapa la policía, descubren las llaves, pues él fue el que cerró por fuera. Y obviamente, pues en aquel tiempo se armó un alboroto muy grande en Hermosillo por ese asesinato, pues. De hecho, lo quisieron linchar varias veces la turba, cuando entraba y salía de los juzgados. Sí. Por fin, pues lo declaran culpable. Y también lo dejan ahí dentro de la antigua penitenciaría y lo fusilan. Y no solamente ese, pues también está la historia de la profesora Toñita, híjole, de repente se me barren, pero había una maestra que se llamaba Soñita Santa Cruz, y a Toñita también la matan unos vagos ahí del Parque Madero. Todo lo que te estoy platicando, muchas de estas información todavía está, fíjate, en los legajos, en los expedientes. En el Supremo Tribunal de Justicia tiene una área donde guardan todos esta información, y uno que le gusta la historia, por ejemplo, en el caso de Toñita Escudero, tú puedes ir y sacar el expediente. Y si te gusta escribir, pues ahí te prestan el expediente. Obviamente que te tienes que poner guantes y mascarilla. Sí. Y puedes consultar todo el expediente, tomarle fotos. Si quieres te lo escanean para que tú hagas tu investigación. ¿Sí? Está muy interesante. No hace mucho también compartía con Oliver Rendón, cineasta de aquí de la localidad, que hizo un cortometraje del Casino del Diablo, ¿no? Pues cómo no. Y le dije, Oliver, haz la historia de la niña de los tomates. Sí, la niña. ¿Cuál historia? Sí. No te la sabes. Es la historia más terrorífica, porque así nos las contaron a nosotros, sí. ¿no? ¿Hubo asesinos en serie aquí en Hermosillo? ¿Hay historias así o no como tal? No aquí en Hermosillo, pero pues está la historia de los huipas del sur del estado, que hasta donde yo tengo son los únicos. Que asesinaban a homosexuales. ¿No eran esos? Ellos eran. Ellos eran. Entonces ellos eran 4 y tenían lazos familiares entre ellos, pues, eran primos. Ellos estaban en el sur del estado y parece ser de que la gente se burlaba de ellos y pues mataban al que se burlaba. Entonces mataron, creo que alrededor de 7 personas, pero lo curioso del caso es que los enterraban en su jacal ahí, pues, ¿no? Wow. Y les cortaban dice la historia que les cortaban sus partes y los enterraban ahí en su jacal, hasta que pues uno de ellos mató a otro que su papá sí se mortificó por él y lo empezó a buscar, y por alguien dijeron, no, es que andaba con y empezó a buscarlo hasta que dio con el jacal donde vivían, se encuentra, dice la historia, con uno de ellos y se escapa de que lo mate también. Entonces ya va a dar aviso y pues van y lo desentierran. Ellos desentierran los huipas, que así les decían. Los huipas desentierran los cuerpos que tenían en el jacal ahí,
¿no? Entonces, a la torre. Sí, entonces, o no, sea, también lo terminaron. importante de conocer la Sí, historia, ¿cómo ¿no? Para no repetirla. Para no dicen. repetirla, sí. Pero antes no tenían nombre, no sabíamos. Las palabras que ahora nos aterrorizan, claro, como infanticidio, feminicidio, pero antes ya existía nuestra sociedad. Sí. Oye, ¿no terminaste la historia de la maestra? La maestra. La maestra, era una maestra muy afamada. Ella vivía pegadito al Parque Madero, ¿sí? Y la maestra era una señora ya muy grande, tenía 80 y tantos años. Y ella decían que le cuidaba o cobraba las rentas de una familia que vivía en la Ciudad de México. Entonces, estas 3 personas la veían ahí porque se juntaban en el Parque Madero. Y veían que entonces ahí alguien decía, esa señora tiene dinero, ahí está el pan, decía uno de ellos. Ajá. Ahí está el pan. Entonces en la noche entran por la parte de atrás, por el corral, como le decíamos aquí, encuentran a la señora acostada en un catre y la matan, ¿sí? Y entonces empiezan a buscar lo que según ellos iban a encontrar, porque ellos pensaban que la señora tenía mucho dinero y no era verdad, ¿no? Pero la matan, ellos le prenden lumbre a la casa, prenden fuego. Por fin unos vecinos, unas personas que venían de tocar, fíjate, de una serenata, pasando por la banqueta, ven que hay lumbre. Bien, dan aviso a las casas de enseguida, ya se hace todo el merquetengue. Ellos escapan. Al final del día parece que uno de ellos le platica a otra persona el tema del asesinato. Esa persona va con la policía y la policía inmediatamente los agarra, y a los 3, y también los iban a fusilar, fíjate. Pero parece ser de que la mamá de uno de estas personas va con la esposa del gobernador y le pide clemencia para que no los fusilen. Entonces, al final de cuentas no lo fusilan. Inclusive creo que uno de ellos logra salir con vida cuando cumple su condena, ¿sí? Y pues por ahí andaba nervosillo, pues, ¿no? Pero pues sí, como te digo, pues hay esa y otras tantas. Y ahorita que te mencioné La Niña de los Tomates, sí, también es una historia pues muy trágica, ¿no? Sí, pues es de Francisco Ruiz Corrales, la que mató, que a ella la encontraron en el Country Club, ¿sí? Por ahí. Y pues ella iba con su hermanito, que el hermanito era mayor que ella. Y a final del día, este Ruiz Corrales lo manda a él a que le comprara unos cigarros, y se rapta a la niña. Entonces cuando pues la niña no está, el niño le dice, oye, pues que fue el Pancho Ruiz, que lo conocían, pues porque era gente pues, ahí ¿no? Sí. Y pues lo esperan afuera hasta que sale de la casa y lo agarran y ya dice dónde está la niña, van y la recuperan. Y pues no hubo, parece ser de que en esa época como que había muchos problemas de ese tipo de violaciones, entonces el gobierno quiso dar pues un castigo muy ejemplar, pues para que la gente que andaba con ese tema se le parara, ¿no? Sí, y pues es lo que nos cuentan los abuelos, los papás y demás, pero no solamente Hermosillo está hecho de estas historias, también hay otras y hay personajes que le han brindado a nuestro Hermosillo, a la H, que ahora la conocemos más, ¿no? Como la H, mucho aportación cultural también. Sí, cómo no. Porque vino de repente mucho europeo. Sí. Por ejemplo, tu apellido Íñigo, ¿de dónde es originario? Fíjate que yo soy Tapia Íñigo, en el caso tanto de Tapia como de Íñigo, fíjate, los dos venimos de San Miguel de Orcasitas, que como que San Miguel de Orcasitas tuvo de ahí es mi abuelo, de San Miguel. ¿Cómo se apellida tu abuelo? Pero mi abuelo es León Rivera. Bien. Entonces, mucha gente veníamos, o de Ures también, porque fueron centros importantes, San Miguel de Orcasitas, Ures. Mis ancestros llegaron de España, y la primera generación que nació aquí eran como 18 hermanos y hermanas, ¿no? Entonces 2 de ellos, Pascual, que fue el que hizo la Capilla del Carmen, y que vivía enseguida, ahí donde están enseguida hay una casona muy grande, ahí vivía Pascual, y también le manda a hacer a su esposa su capilla. Que tú ves la Capilla del Carmen ahorita, pues obviamente no es lo que fue, por ahí están las imágenes, no fue lo que fue cuando se terminó, pues era una capita muy modesta, ¿no? Era mucho parecida, o sea, era muy plana, muy modesta. Obviamente que lo que tú ves ahorita ya fue a principios del siglo pasado, que se juntaron ahí las gentes y le empezaron tú ves Art Deco y gris, y tú ves ese edificio y dices tú, que se ve raro, medio draculesco. Pero se fue modificando. Se fue modificando, ¿no? Y se fue ampliando, etcétera, etcétera.
Y el otro de los parientes, que ese sí es más hermano de Pascual, fue un hombre de negocios también, que tenían ganado y siembra, etcétera. Él vivía donde está ahorita Palacio de Gobierno. Sí, y ellos ellos hicieron lo que es la fábrica de Los Ángeles. Era una fábrica de hilados. De hilados. Sí, que era muy importante. Hacían mezclillas y lona y ese tipo de cosas. Y tenían mucha lana. De hecho, hasta ahorita, fíjate, curiosamente en Hermosillo, que todavía sigue manteniendo muchos edificios muy viejos, todavía está lo que era su casa comercial, que era la compañía Íñigo y Cía, Manuel Íñigo y compañía. Y no sé si te acordarás, por ahí cerquita del Imparcial hay un edificio que se llama la Paletería La Alteña. Hay una paletería en la pura esquina, así, que sí ves, ahí está pintada de morado. No sé, por ahí te mandé la foto. Y ese edificio es de principios de 1800. ¿Sí? Y no era casa, era su lugar, era su bodega, pues sus oficinas. Pues tenían oficinas en Hermosillo, en San Miguel de Casitas y en Guaymas. Okay. El caso es de que si tú vas a la paletería La Alteña, hoy en día, todavía en una de las puertas, arriba en el marco que está hecho de forja, todavía tiene las letras MY, que es Manuel Íñigo, hasta la fecha. ¡Qué historias! Y es que las nuevas generaciones, Jorge, ¿cómo involucrarlas a este sentido de pertenencia de nuestra historia, ¿no? Sí. Porque también, pues muchos se van de aquí muy chicos o jóvenes a otras grandes ciudades a estudiar y regresan a Hermosillo y sienten la calidez de la hermosillense, pero se perdieron de toda esta riqueza cultural, ¿no? Sí, totalmente. Yo invito a la gente, a la gente que nos ve, yo los invito mucho a que se arrimen. Está la Sociedad Sonorense de Historia, si te gusta, hay pláticas ahí cada ratito, muy interesantes. Acabo de estar yo con la plática de Manuel Uruchurtu, que fue el caballero del Titanic. El caballero del Titanic, ¿no? Una de las personas, el único mexicano muerto en el naufragio. Y tú te puedes ir empapando ahí y no tiene ningún costo. Entonces hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, ahora en agosto, empieza otra vez, como te comenté, esta generación pues, de nuevos promotores. Entonces, la gente que esté interesada en saber un poco más, no sé, estar no sé, al día en lo que Hermosillo, en el tema de historia te puede ofrecer, pues yo siento que es una buena aportación, sobre todo si tienes un empleo ligado tratas con turistas. Pero cualquier persona lo puede tomar, y la verdad que es un costo. Y creo que el bono ahí es que hay un cruce a nuestra isla del Tiburón. Entonces te llevan... qué bien. Como parte del curso, pues, ¿no? Y a mí, pues, en lo personal, me tocó también el Año Nuevo Seri, que lo hacen en el bosque de Saguaros. También, ¿no? ¿Mande? Es en estos meses el Año Nuevo Seri. Sí, así hace estos días acaba de pasar. Pero pues es una experiencia, porque tú vas al bosque de Saguaros y ellos preparan todo. Es una experiencia. Entonces le ponen luces de colores a los saguaros, y llegando aquí, ¿no? Le ponen luces y hay pláticas y te traen gente de la comunidad Comcac y hay cánticos y te recibe, hay gente con sus vestimentas. Entonces, te digo, está ahí, se platican muchas historias interesantes, bajo un cielo sonorense repleto de estrellas. Es una postal que también te gusta la fotografía, sí, también aprovechas. También. Entonces, te digo, es una experiencia muy padre. Entonces, yo invito a la gente que se involúcrense. Si les gusta este tema, involúcrense. Ahora más que nunca con el tema del Internet, del Google, de la inteligencia artificial, te puedes conocer, ves un edificio, le tomas foto y automáticamente te dice qué pasó ahí, pues, ¿no? Oye, te voy a preguntar algo, tú me vas a responder. Échale. Hace algunos años tomé un curso de doblaje de voz y el maestro nos compartía que hubo ciertos asentamientos alemanes acá. Órale, o sea, como que hubo, sí, y que el hermosillense, el sonorense, algunas de nuestras palabras o letras son muy fonéticamente parecidas al alemán. Hablamos muy golpeado como los alemanes, ¿no? Y nos llamó mucho la atención ese dato curioso que nos dio. ¿Sería cultural? ¿Lo adaptaríamos? ¿Quién sabe qué pasó? Pero por algo somos únicos si hablamos diferente al norte del país, o sea, otros estados norteños, ¿no? Y quién sabe
Así nos dio ese dato curioso y nosotros nos quisimos quedar con él, porque dijimos, bueno, si ya nos hacemos sentir únicos por toda la riqueza cultural que tenemos, que cada estado lo tiene, pero el arraigo del sonorense, híjole, ese orgullo que nos ha hecho brillar a nivel internacional, es único y la gente a veces no entiende. Y ayer yo veía a rusos hablando de México en general. Es que México no se puede describir, México se siente. Le gana la inteligencia artificial. Se siente, exacto. Ajá, somos únicos. Sí, lo superamos la IA, ¿no? Pero ese amor que le tenemos a esta tierra, yo creo que es muy único. Y dicen, son muy desérticos, son muy áridos para el corazón los sonorenses. Yo creo que no. Amamos diferente. Pero arropamos a todos los que llegan foráneos, ¿no? Los hacemos de volada, camaradas. Nuestra antigua invitada es de Ciudad de México. Dice, tengo 6 años aquí y ya me encanta estar acá en Hermosillo, porque precisamente el hermosillense arropa. Pues, ¿no? Sí, y también, hasta donde yo tengo entendido por ahí, creo que Sonora ocupa uno de los principales lugares a nivel nacional en cuanto a la recepción de gente de fuera. O sea, creo que el 70% de la población aquí tiene mucha ADN todavía europeo, español. Como te comento, por ejemplo, en mi caso los ancestros son de la parte norte de España, el País Vasco. Entonces muchos de nosotros andamos ahí. De hecho, te comparto que hace unos días, que va a haber unos 20 días, pedí una prueba de ADN y tú la pides por internet. Y te llega a tu casa, y es una cajita, y te trae un swab. Ah, qué interesante. Sí, y te raspas la mejilla por dentro, y luego la pones en un frasquito, y la devuelves de donde te la mandaron. Y te mandan cuál es tu etnicidad, pues, ¿no? De dónde eres o de dónde vienes. Entonces, entre más gente se lo haga, pues te va dando más centrado. Lo curioso es de que no nomás te dice tu etnicidad, o de dónde vienes, sino que también te conecta con gente que son parientes tuyos que no sabías. Así que los traes perdidos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Sí? Entonces tú te vas dando cuenta, mira. ¿Y de en qué parte del mundo están, no? Exactamente, y en qué parte del mundo están, que también se lo hicieron. Entonces tú te puedes conectar con gente de tu mismo apellido, y si te gusta la genealogía por ahí, tú te puedes meter y empezar a encontrar gente que son parientes tuyos que ni sabías, ¿no? Claro, oye, qué interesante. Estamos viendo una imagen ahí porque Sonora también formó parte de la historia de nuestro México, gran parte. Con personajes políticos. Sí. ¿Y qué nos puedes decir de esta imagen? Curiosamente, esta foto está tomada enfrente del Palacio de Gobierno. Sí, está Maytorena, el gobernador Maytorena, Carranza y Álvaro Obregón, ahí que tú lo ves del lado derecho vestido de blanco. Y ves sus tropas que eran de origen étnico de los yaquis. Esa foto fue tomada. Carranza vivió en Hermosillo como 6 meses. Venustiano Carranza vivió aquí en Hermosillo, estuvo 6 meses, lo declaró Hermosillo ciudad de la legalidad. Entonces aquí estuvo, fue sede pues, de su presidencia aquí en Hermosillo. Pues muchas cosas sucedieron durante Hermosillo. Hermosillo iba a ser tomado por Villa. Villa estaba en el Real del Alamito. Ahí tuvo su oficina, iba a tomar Hermosillo. ¿Pero pasó por aquí? Sí, claro, en el Real del Alamito estuvo. Entonces, de hecho, parece ser que las narrativas históricas pues cuentan de un Hermosillo muy asustado. Imagínate en la noche, tú acostado con tu pistola y tu rifle. Tomado por ese bandido. Él a 16 kilómetros de aquí. Y tú ibas a ladrar a los perros, no sabías si venían o no venían, y qué iba a pasar si venían. ¿No? Wow. Entonces, por fin, siempre, ¿no? Hubo una batalla ahí en los llanos ahí del Real Alamito, y él ya decidió no tomar Hermosillo, y se fue por el rumbo de San Pedro de la Cueva hasta Chihuahua, que también San Pedro de la Cueva tiene lo suyo, porque le mataron a Villa, le mataron a un sobrino. Y es que, mira, según como te cuenta en la historia, así es. A tu percepción y en tu opinión, ¿Pancho Villa fue un héroe o un villano? ¿O un libertador? ¿O qué fue Pancho Villa? Qué buena pregunta. Yo pienso que fue un poco de ambos, ¿no? Tampoco tan Robin Hood. Ni tampoco tan Robin Hood, porque tenía lo suyo, pero pues de que forma parte de la historia mexicana, en lo que tuvo que ver con la revolución, pues definitivamente sí es un personaje, ¿no? Es importante este tipo de personajes en la historia. Pues es el único que invadió Estados Unidos, ¿no? Disruptivo. Disruptivo, entró, mató gente
y luego se regresó a México, y después después lo mandaron a seguir a un general Pershing por ahí, Black Jack Pershing, lo mandaron a Chihuahua con tropa a buscarlo. Pues ¿dónde lo iban a encontrar? Pues si él se crió en la Sierra de Chihuahua, nunca lo encontraron, ¿no? Entonces te digo, tiene su magia, Pancho, ¿no? Sí. Sí, y representa a mucha gente, ¿no? Pues sí, muchos lo odian, otros lo aman precisamente por lo que representó. Que es icónico, pues, ¿no? Sí, claro. Como tiene que ser, así como nuestro México, hay de todo. Dicen que es el cuerno de la abundancia, ¿no? Aparte México, que tiene forma de cuerno. El México de los muchos. Lo saquean y sigue dando frutos maravillosos. Me encanta esta charla, Jorge. Muy encantado. La verdad es que ojalá que usted también, si no es de Hermosillo, le interese conocer más la tierra donde ahorita está viviendo, compartir y sobre todo saber que el hermosillense está hecho de resiliencia. De entrada por el clima, ¿no? Para empezar por ahí. Para empezar por eso. Pero somos buena onda, somos buena gente. Sí, vengan a visitarnos, todos los que nos vean, vengan a visitarnos, vengan a dar la vuelta. Nomás que sí, traten de no venir en julio y agosto. Ahí sí no. Ahí sí, porque ni uno aguanta. Pero fuera de esos 2 meses, tenemos 8 meses muy padres, muy bellos. Con unas postales increíbles en el cielo, atardeceres únicos en el mundo. Estamos en la lista de los 15 mejores lugares en el mundo para comer. Sonora, acaba de salir en National Geographic. Entonces, pues dense la vuelta, prueben la carne, las tortillas, el caldo de queso, la carne con chile, y tantas cosas que tenemos para ofrecernos. Se van a enamorar. Y rápidamente, esa fotografía. Ahí te va, esa fotografía es cuando el río Sonora traía agua. ¿Sí? Cuando el río Sonora, que ahorita lo que vemos ahí en... El barrio. Ajá. Si tú ves ahí arriba vas a ver catedral. Ok, es cierto. Y de este lado vas a ver la fábrica de cerveza, que estaba ahí, donde ahorita es enfrente del Congreso, ahí el nuevo... que hicieron ahí un parque. Sí, que hicieron un parque. Ahí estaba una fábrica de cerveza, la High Life. ¿Sí? Y tú puedes ver... Pues que todavía había lanchas para pasarte del otro lado del río, para Villa Ceris, ¿sí? Pero puedes saber la cantidad de agua que traía. Y no solamente eso, porque también por allá levantaban el agua en lo que viene siendo el vado del río, allá en la Sauceda, y había 3 canales que pasaban por Hermosillo, que regaban las huertas, que daban agua a tomar a la gente, a las vacas. Que también es importante conocer qué significa nuestro escudo de Sonora, ¿no? Pues donde convergen estos 3 ríos, y la minería, la ganadería, y todo lo que nos hizo una tierra. Exactamente. Quien vino y se asentó aquí dijo, aquí es una minita de oro. Un vergel. Literal, porque también en la minería, importante a nivel internacional. Sí, por eso hubo tanta gente que quería quedarse con Sonora. Pues los franceses, el caso del conde de Boulbon, se quiso quedar con Sonora también. Ahí en Caborca estuvo Henry Crabb, que también se quiso quedar con Sonora. Y pues al final de cuentas los sonorenses lo echamos por fuera, ¿no? Pues es que somos bravos. Defendemos la tierra, Jorge. Y personajes como Manuel Uruchurtu, también el eterno enamorado, que ya es una historia que ya nos cuentan aquí como leyenda, el conde de Radio Sonora. ¿Cómo no? Y muchas historias más que engloban lo que hoy somos. Y es importante tener ese acercamiento y esa identidad. Que vamos y mostramos a otros lugares lo que somos. No nos podemos quitar esa máscara y al contrario, como bien lo dices tú, ¿qué le cuentas a los demás de tu lugar de origen, no? Así es. Eso es lo más padre. ¿Alguna otra historia con la cual quisiera cerrar este podcast? Es que está padrísimo todo lo que nos has compartido. ¿Qué te puedo platicar? ¿Qué otra cosa te puedo platicar? Por ejemplo, en el caso, ahí te va esta, ¿no? A ver si te gusta. La Capilla del Carmen la hizo don Pascual. Me gusta mucho la Capilla del Carmen porque es uno de nuestros edificios más icónicos, pues, ¿no? La Capilla del Carmen la hizo don Pascual porque su esposa era muy devota de la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Ellos tuvieron 3 hijos. 2 de ellos murieron al nacer, que yo estoy muy seguro, no los he encontrado, pero estoy muy seguro que están sepultados dentro de la capilla. Antes se usaba a sepultar gente dentro de las capillas, ¿no? De hecho, en la Capilla del Carmen, en los 40, tú ibas a misa en verano, te pegaba la gente que estaba enterrada abajo, ¿no? Pascual tiene a hijo Fernando, y Fernando se ve impregnado por la fe religiosa de su mamá y lo mandan a estudiar a París, en el seminario. Cuando regresa, él quiere dar su cantamisa ahí, pero se enamora de una feligresa. ¿Sí? Ándale. Historia de amor. Historia de amor, ¿no? Y no solamente eso, tiene hijos y se casa, tuvo una hija.
y su mamá pues no le gustó el tema del que haya colgado los hábitos y condena a la niña que se llamaba Carmen Íñigo Jiménez, la condena a que siempre esté pendiente de la capilla del Carmen, que la barra y la limpie, etcétera, etcétera, ¿no? Él obviamente cuelga los hábitos, no se casa con la mamá de Carmen, ¿no? Se casa con otra mujer y tiene como 10, 12 hijos por otro lado. Entonces te digo, cuando pases por la capilla del Carmen, ya vas a decir, mira, aquí pasó esto. Oye, los túneles, ¿no?, de catedral. Es que es que bueno, los túneles, pero en realidad los túneles, se habla mucho aquí de los túneles, pero la verdad es que eran acequias, eran canales para riego. Que ya estaban que se ademaron, naturalmente. Así como la Colosio, pues, que ya era un canal que se embudó. Y pues yo sé que en el centro de Hermosillo tú picas cualquier lado y te vas a encontrar porque eran canales y subcanales que derivaban para dar agua a los animales y regar plantas, etc. Pero pues la verdad es de que no se usaron para tal cosa, pues, ¿no? Sí hubo una persecución religiosa, sí se cerraron las iglesias, la Capilla del Carmen fue centro de fiestas, porque la tomaron los camisas rojas de Tomás Garrido Canaval y lo usaron para fiestas y quemaron todo, quemaron los santos y todo, entonces creo que eso fueron 2, 3 años, ¿no? La catedral también estuvo cerrada, entonces te digo, hay muchas historias en Hermosillo y yo los invito a todos a que se sumen a esto y pregunten y visiten, porque pues hay lugares, no sé, el antiguo Banco de México que está ahí en medio del Rosales también, tiene un candelabro adentro que de 1950, que vale la como pena te digo, verlo. pasamos por estos edificios y ni en cuenta. Hay un chavo que es arquitecto, que no recuerdo su cuenta, pero yo lo sigo en Instagram, que el chavo anda en bicicleta y cuenta historias de los edificios, de la arquitectura. Desde la perspectiva arquitectónica. Muy interesantes, de que, o sea, son diseños de décadas que pensaban en todo, o sea, en el sol, en todo el rollo. Entonces, está padrísimo. Síganlo de verdad, a ver si ahorita podemos encontrar su Instagram, porque hay muchos que se están sumando a contar esas historias. Y hacerlo genuinamente así como tú. Es lo que queremos. Por ejemplo, vayan a la Barra Hidalgo, por ejemplo, ahora tú entras a la Barra Hidalgo y la pared mide como 1.30 m para soportar los calorones que hacían Hermosillo, los techos son altísimos. Entonces, digo, hay estas joyas también arquitectónicas que tú puedes ver que quedaron, pues. Que están aquí y todavía. Que están vivas todavía, ¿no? Muy bien, pues excelente. Nos encantó que nos visitaras en Amiga Date Cuenta. Encantado de la vida. ¿Dónde te podemos seguir para conocer más? Con todo gusto, búsquenme en Jorge Tapia 33, que es mi cuenta de Instagram. Por supuesto, también tenemos una cuenta Foodie, que nos gusta promocionar la oferta gastronómica local, apoyamos mucho a emprendedores, porque es difícil emprender un negocio de alimentos y pues le echamos todas las porras, se llama Foodies HMO, y también soy el administrador de la comunidad parrillera aquí en Sonora. Búsquenos también en nuestra cuenta como Parrilleros de Sonora, en Facebook e Instagram, y pues cualquier cosa, encantado de contestarles y platicarles, etcétera, etcétera, de nuestra historia, que estén enterados de quién hizo qué y en dónde, ¿no? Claro, yo creo que siempre el hermosillense tiene la oportunidad de contar esas historias y mostrar nuestra bella ciudad. Ya se acerca una justa deportiva de béisbol muy buena, el próximo año. Va a haber muchos invitados. Entonces vienen de muchos países y es la oportunidad de nosotros abrirles nuestros brazos y que se queden enamorados de Hermosillo. Totalmente. Me encantó que estuvieras por acá. Iniciando semana y con toda esta remembranza de nuestra ciudad de Hermosillo. Gracias, Jorge. Encantado, muchas gracias. Y bueno, nosotros ya nos vamos a despedir. Gracias por su atención. El próximo miércoles no se pierda Amiga Date Cuenta, 10:30 de la mañana. Adiós.